so they're here to stay. Los años 80 nos dejaron algunos de los álbumes más emblemáticos de la música, como Thriller, Purple Rain o Born in the USA. Pero junto a esas obras inolvidables, también aparecieron discos que resultaron auténticos fracasos. Hubo proyectos muy esperados que no lograron cumplir con lo prometido, intentos experimentales que salieron mal y hasta artistas famosos cuyos tropiezos siguen incomodando a sus seguidores. Estos trabajos olvidados muestran que, incluso en una era considerada dorada para la música, no todos los álbumes podían convertirse en grandes éxitos. Prepárate, porque vamos a adentrarnos en el brillo, el drama y los desastres con 25 discos de los años 80 que terminaron estrellándose. This tune's called Dog Eat Dog. It's got a chorus at the end. Johnny Mitchell reunió a músicos de primer nivel para Dog Eat Dog en 1985, pero el resultado la llevó hacia un pop sintetizado y algo frío que, en muchos momentos, diluye su carácter habitual. Sus críticas hacia la política, los telepredicadores y la codicia corporativa están presentes, aunque sus letras suenan más como declaraciones recitadas que como golpes certeros. Al dejar de lado la guitarra, se pierde parte del toque humano que solía darle calidez a su música, y el conjunto puede sentirse distante. Las colaboraciones de peso añaden elegancia, pero pocas veces sorprenden, y las cajas de ritmos suavizan la intensidad que antes manejaba con naturalidad. Las canciones son inteligentes, incluso punzantes por momentos, pero la producción termina opacando su potencia. Dog Eat Dog muestra a una artista experimentando con un estilo que no termina de ajustarse a su esencia. Paul McCartney apostó en 1984 por una película y una banda sonora con aire Beatlemano, pero el intento no tuvo el resultado esperado. Give My Regards to Broad Street retoma canciones clásicas y las inserta en una historia sencilla sobre unas cintas robadas, aunque pocos querían escuchar nuevas versiones de temas ya queridos. Estas reinterpretaciones solo resaltan lo insuperables que eran las originales y cómo la producción típica de los años 80 envejece peor que el sonido limpio de piano y voz de antaño. La película se desarrolla con lentitud, el humor no termina de cuajar y la calidez característica de McCartney se diluye en un tono peculiar. Ringo participa y ciertos momentos musicales mantienen algo de encanto, pero en conjunto, el proyecto se siente prescindible y excesivamente ambicioso. A día de hoy, sigue siendo un desvío curioso dentro de una carrera brillante, uno que muchos fans prefieren dejar de lado. Built to Last apareció después de que Grateful Dead alcanzara un público nuevo gracias a Touch of Grey, pero el grupo llegaba agotado. Los problemas de salud y las dificultades que acompañaban a Jerry García se reflejan en estas canciones, que en muchos casos carecen de fuerza. Algunas de las nuevas composiciones de García y Hunter tienen una calma hermosa y por momentos logran emocionar. Aún así, gran parte del álbum pasa sin destacar. Brent Maitland asume un papel más protagónico en varios temas, aunque sus aportes no terminan de levantar el conjunto. La portada, con un castillo de naipes viniéndose abajo, transmite bien el espíritu del disco. Una banda que intenta mantenerse unida más por inercia que por inspiración. Built to Last es suave y estable, pero pocas veces transmite la sensación de ser un trabajo destinado a perdurar como muchos esperaban. Billy Joel volvió al estudio en 1986 con un bebé recién nacido y menos disposición para esforzarse como antes. Tras una larga racha de éxitos, parecía preparado para reducir el ritmo, y The Bridge refleja esa transición. A Matter of Trust aporta energía, y el dueto con Ray Charles añade un toque cálido, pero buena parte del disco se siente dispersa. Si antes Joel llenaba cada canción de relatos ingeniosos y melodías memorables, aquí varios temas resultan más ligeros y precavidos. La banda, ya con muchos años a su lado, parecía tener un papel menor en la creación de las canciones, y las sesiones transmitían un aire de trabajo rutinario. El resultado es un álbum pulido y hecho para encajar bien en la radio, aunque con pocas sorpresas. Los admiradores pueden disfrutar de ciertos destellos, pero la mayoría de las canciones se desvanecen sin dejar mucha huella. Un trabajo cómodo y maduro en un momento decisivo de su carrera. En
1982, The Who ya mostraban señales claras de desgaste. Townsend había reservado su mejor material para sus trabajos en solitario, y cuando llegó el momento de trabajar con la banda, la energía era escasa. Hay un par de canciones que destacan. Athena logró sonar en la radio y Eminence Front terminó convirtiéndose en un clásico en vivo. Sin embargo, la mayoría de los temas suenan apagados o incompletos. Las letras divagan, los arreglos parecen poco trabajados y la fuerza habitual del grupo se siente ausente. El álbum transmite la impresión de un compromiso contractual cumplido a toda prisa. Se percibe el esfuerzo, pero rara vez resulta realmente imprescindible. Aunque los fans más fieles rescatan algunos instantes, muchos prefieren omitir este capítulo y esperar a que la banda recupere su potencia en directo. Una parada peculiar e imperfecta en la trayectoria de un grupo legendario. Tras el éxito de Let's Dance, David Bowie estaba en la cima, pero su siguiente álbum, Tonight, terminó siendo uno de sus trabajos menos inspirados. Se apoyó demasiado en versiones y colaboraciones, sin la chispa innovadora que solía definirlo. La crítica lo calificó de perezoso y carente de la audacia que lo había convertido en un referente. Los seguidores que esperaban otra obra transformadora se toparon con un disco seguro, irregular y que daba la sensación de haberse hecho con prisa. Aunque vendió bien gracias al prestigio de Bowie, el entusiasmo se desvaneció rápido, dejando una estela de decepción. El propio artista reconoció después que no cumplía con sus propias expectativas. Para alguien acostumbrado a reinventarse, esta reinvención quedó corta. Judas Priest, figuras clave del heavy metal, decidieron en 1986 probar suerte con sintetizadores y un sonido más pulido en turbo. Fue un intento arriesgado por actualizarse para la era MTV, pero terminó alejando a muchos de sus seguidores más fieles, que esperaban cuero, actitud y riffs contundentes, no arreglos electrónicos ni un toque de pop metal. Aunque el disco obtuvo resultados comerciales decentes, la crítica no quedó satisfecha y muchos fans lo interpretaron como una maniobra puramente comercial. Con los años, Turbo ha logrado reunir un pequeño grupo de defensores, pero en su época se vio como un desliz que perjudicó la imagen de la banda. Aún así, dejó claro lo difícil que es para un grupo de metal mantener la esencia mientras experimenta. Y si bien este tropiezo dolió, el fracaso del siguiente artista fue tan grande que él mismo hizo como si jamás hubiera ocurrido. Blondie había dominado las listas a finales de los 70 y comienzos de los 80 con temas como Heart of Glass y Call Me, mezclando punk, disco y new wave con una naturalidad envidiable. Pero cuando The Hunter llegó en 1982, aquella chispa parecía haberse apagado. El álbum sonaba forzado, como si el grupo intentara seguir modas en vez de marcarlas. La crítica lo consideró inconsistente y falto de ideas, y el público tampoco respondió. En ventas fue un fracaso en comparación con sus discos previos, ocupando posiciones modestas y desapareciendo pronto de las listas. Poco después, la banda se disolvió, convirtiendo este trabajo en su despedida durante más de 10 años. Un recordatorio de que incluso los artistas que marcan el camino pueden, en algún momento, perderlo. Jethro Tull había construido su fama con un rock progresivo singular, marcado por la flauta y un toque excéntrico que los hacía inconfundibles. Pero en 1984 sorprendieron, y no para bien, con Under Wraps, un disco dominado por sintetizadores y cajas de ritmos. En lugar del sonido orgánico y casi medieval que sus seguidores adoraban, apareció una producción fría, electrónica y, en muchos momentos, poco natural para la banda. La respuesta fue contundente. La crítica lo vapuleó, considerándolo uno de sus peores trabajos, y hasta los fans más fieles tuvieron problemas para defenderlo. Las ventas fueron discretas y, para empeorar las cosas, el álbum terminó afectando la voz de Ian Anderson, obligando a cancelar giras. Under Wraps quedó marcado como un capítulo que muchos prefieren no recordar. Y aunque este tropiezo fue especialmente duro para Jethro Tull, la siguiente historia demuestra que incluso las mayores estrellas del pop podían cometer fallos sonoros en la década del neón. Como ex-Beatle, George Harrison cargaba con expectativas enormes cada vez que publicaba un álbum, pero cuando Somewhere in England
Apareció en 1981, muchos seguidores quedaron insatisfechos. En un inicio, Warner Brothers rechazó el proyecto por considerarlo poco comercial, lo que obligó a Harrison a rehacer parte del material. El resultado terminó siendo un trabajo desigual, mezcla de reflexión personal y comentario social, pero sin una línea clara que lo uniera. Aunque All Those Years Ago, su homenaje a John Lennon, destacó y tuvo buena recepción, el resto del álbum pasó sin fuerza. La crítica lo calificó de lento y poco inspirado, y las ventas quedaron muy por debajo de lo esperado para un ex-Beatle. Lo que podía haber sido una obra de peso terminó siendo uno de los discos más flojos de su carrera. Y si la mala racha de Harrison ya era decepcionante, la siguiente historia muestra que ni siquiera las bandas de estadios estaban libres de un resbalón. Aretha Franklin, la reina del soul, buscó adaptarse a la nueva década con Jump to It, un álbum producido por Luther Vandross. Aunque el tema principal obtuvo buenos resultados en las listas de R&B, el disco en conjunto no terminó de arrancar. La crítica apuntó que le faltaba la intensidad emocional y las interpretaciones poderosas que habían marcado los grandes clásicos de Aretha. La producción, muy pulcra y controlada, eliminó parte de la fuerza y la vulnerabilidad que siempre fueron su sello. En ventas funcionó de manera aceptable, pero quedó muy lejos de sus momentos más celebrados. Los seguidores valoraron su esfuerzo por actualizarse, aunque el resultado no alcanzó las expectativas. Una muestra de que ni siquiera la realeza musical estaba a salvo de los vaivenes de los años 80. Is Diana Ross flexing her muscles. Diana Ross vivía un gran momento tras su salida de Motown y su millonario contrato con RCA, así que Silk Electric llegó rodeado de enormes expectativas. El álbum incluso incluía Muscles, un tema escrito por Michael Jackson, lo que aumentó aún más la anticipación. Sin embargo, el resultado quedó por debajo de lo esperado. La crítica lo vio como un trabajo desigual, con varias canciones prescindibles que apagaban los pocos aciertos. En ventas funcionó de manera discreta si se compara con los grandes logros de su carrera, y aunque Muscles sí consiguió ubicarse en el top 10, el disco completo no logró dejar una marca fuerte. Para una artista del nivel de Diana Ross fue una clara decepción. Los seguidores esperaban un lanzamiento que marcara tendencia, pero recibieron uno que pasó casi inadvertido. Aunque Elvis había muerto en 1977, RCA siguió publicando material para aprovechar su fama duradera. En 1981 lanzaron Guitar Man, un disco que retomaba antiguas grabaciones vocales y las combinaba con nuevos arreglos instrumentales. En teoría, buscaba presentar a Elvis a una generación más joven. En la práctica, muchos lo vieron como una maniobra comercial. Las nuevas pistas de acompañamiento borraban buena parte de la esencia de las interpretaciones originales, dejando un sonido forzado y poco natural. La crítica fue muy dura, y las ventas quedaron lejos de otros lanzamientos póstumos. En vez de sentirse como un tributo sincero al rey, Guitar Man se percibió como un intento de obtener ganancias rápidas. Y aunque el legado de Elvis era lo suficientemente fuerte para resistir un desliz, otra figura icónica estaba a punto de ver su carrera casi descarrilar por un proyecto que el público no recibió nada bien. Cuando los Rolling Stones publicaron Dirty Work, las expectativas eran altísimas. Al fin y al cabo, eran una de las bandas más grandes de la historia. Sin embargo, en lugar de riffs desafiantes y estribillos memorables, los seguidores se encontraron con un disco marcado por la tensión interna. Mick Jagger y Keith Richards estaban enfrentados, y eso se percibe en cada rincón del álbum. Las canciones carecen de unidad, la producción resulta floja, y la química que definió sus mejores trabajos brilla por su ausencia. La crítica fue implacable, llegando a considerarlo su peor lanzamiento hasta entonces. Aunque vendió razonablemente bien para los estándares de la banda, quedó muy por debajo del nivel que su catálogo legendario hacía esperar. Con el paso del tiempo, su reputación apenas ha mejorado, y muchos fans prefieren omitirlo por completo. Y si los Stones lidiaban con divisiones internas, la siguiente historia demuestra que ni siquiera el mismísimo rey del rock and roll pudo evitar los tropiezos en los años 80. Neil Young aparece en esta lista como una especie de seguidor arriesgado y a menudo irregular, que fue su etapa en los años 80.
Fiel a su espíritu inquieto, decidió sumergirse de lleno en la música country y publicó un álbum cargado de violines, steel guitars y el sonido tradicional de Nashville. El problema fue que pocos lo sintieron auténtico. El disco apenas logró entrar en las listas y la crítica lo consideró monótono y falto de dirección. Quienes esperaban la intensidad habitual de Young o su emotivo folk rock se encontraron con un trabajo que sonaba más cercano a la escena country que a su identidad musical. Para colmo, el álbum incluía colaboraciones con nombres importantes como Waylon Jennings, pero ni siquiera ese respaldo logró rescatarlo. Kim Carnes alcanzó un éxito descomunal con Bette Davis 6 en 1981, así que las expectativas para sus siguientes trabajos eran enormes. Pero cuando Café Racers salió en 1983, el resultado fue un fracaso. A pesar de la voz áspera de Carnes y algunos sencillos con gancho, el álbum no consiguió repetir la fórmula que la había llevado a la cima. La crítica lo calificó de prescindible, y el público pasó página rápidamente. Aunque Invisible Hands logró entrar en los puestos más bajos de las listas, el disco careció de un éxito contundente que mantuviera el impulso de su popularidad. Después de un triunfo tan arrollador, Carnes se enfrentó a expectativas casi imposibles de cumplir. Café Racers dejó claro lo complicado que puede resultar superar un éxito monumental, incluso para una artista talentosa con varios aciertos previos. Y mientras Kim Carnes luchaba con el peso de su propio éxito, un gigante del rock and roll estaba a punto de sufrir un tropiezo aún más sonado. Para 1981, la era disco se apagaba a toda velocidad. Donna Summer grabó I'm a Rainbow, un álbum lleno de sintetizadores bajo la producción de Giorgio Moroder. Sobre el papel parecía un éxito asegurado. Sin embargo, su sello, Geffen Records, lo descartó por completo al considerar que no tenía potencial comercial. Cuando finalmente se publicó en 1996, los seguidores entendieron la decisión. El disco sonaba desactualizado y falto de inspiración, sin la energía que caracterizaba los grandes clásicos de Donna. A comienzos de los 80, el público buscaba novedades, no un eco debilitado del esplendor disco. La cancelación de I'm a Rainbow marcó un giro importante en la trayectoria de Summer, y mientras la reina del disco atravesaba este tropiezo, otra diva del pop estaba a punto de comprobar cuán implacable podía ser la industria musical. Los supergrupos suelen llegar rodeados de enormes expectativas, y GTR, formado por dos leyendas de la guitarra, Steve Hackett y Steve Howe, no fue la excepción. Su álbum debut, homónimo, generó una anticipación enorme. Pero cuando los fans finalmente lo escucharon, muchos se llevaron una gran decepción. En vez de la explosividad rockera y la audacia instrumental que todos esperaban, el disco se inclinaba hacia un pop rock suavizado y poco contundente. El sencillo When the Heart Rules the Mind logró un éxito moderado, pero el resto del álbum se desvaneció rápidamente. La crítica lo consideró plano y sin inspiración, y en menos de un año el grupo se disolvió, dejando atrás un trabajo que muchos vieron como una oportunidad desaprovechada. GTR terminó demostrando que ni siquiera reunir a grandes estrellas garantiza la química necesaria para triunfar. Y mientras este proyecto se apagaba casi tan rápido como surgió, otra megaestrella estaba a punto de alcanzar un punto bajo en su creatividad. Sí, Neil Young aparece de nuevo en esta lista, porque los años 80 fueron especialmente complicados para él. Después de desconcertar al público con Everybody's Rockin', presentó Trance, un experimento lleno de sintetizadores y vocoders que poco se parecía al Neil Young habitual. Aunque algunos críticos lo vieron más tarde como un trabajo adelantado a su época, en el momento de su lanzamiento fue un desastre. Los seguidores que buscaban su característico folk acústico o su crudeza guitarrera se toparon con voces robotizadas y bases electrónicas, lo que los dejó totalmente desconectados. Las ventas fueron malas, la crítica quedó perpleja, y Geffen Records se frustró cada vez más con sus giros inesperados. Con el tiempo se supo que Trance tenía un trasfondo muy personal. Neil intentaba reflejar su experiencia tratando de comunicarse con su hijo, que padecía parálisis cerebral. Pero en su momento, el público no estaba preparado para un cambio tan radical.
Y mientras Young era criticado por ir demasiado lejos, otra superestrella estaba a punto de enfrentar el problema opuesto, volverse demasiado insípida. A principios de los 80, Queen ya era parte indiscutible de la realeza del rock, pero con Hot Space decidieron adentrarse en el funk y la música disco. El problema fue que los fans que amaban la fuerza de We Will Rock You o la grandeza de Bohemian Rhapsody no estaban preparados para canciones bailables con líneas de bajo marcadas. La banda venía inspirada por su colaboración con David Bowie en Under Pressure, pero esta vez la fórmula no funcionó. La crítica calificó el álbum de confuso, y muchos seguidores del sonido rockero de Queen sintieron que la banda los había dejado de lado. Aunque en algunas zonas de Europa tuvo resultados decentes, en Estados Unidos fue un fracaso. Apenas llegó al puesto 22 y salió de las listas en poco tiempo. Con los años, Hot Space se ve como un experimento interesante pero fallido, que estuvo a punto de hundir la popularidad del grupo en el mercado estadounidense. Y mientras Queen lidiaba con la reacción a su giro hacia la música disco, otra leyenda del rock estaba a punto de enfrentarse a su propio tropiezo. Sigue considerándose una de las obras más olvidables dentro de un catálogo que, por lo general, es brillante. Cher tenía nombre de superestrella, una voz inconfundible y una larga cadena de éxitos. Pero en 1982 demostró que incluso los íconos pueden fallar. I Paralyze no logró entrar en las listas, sus sencillos pasaron desapercibidos y la escasa promoción solo empeoró la situación. El mayor problema fue el momento. A comienzos de los 80, la escena musical cambiaba con rapidez. El synthpop, la new wave y la irrupción de MTV estaban redefiniendo el gusto del público. El álbum de Cher, anclado en un enfoque más tradicional y sin una identidad clara, no consiguió destacar en un panorama saturado. A los fans no les disgustó, simplemente pasó inadvertido. El fracaso fue tan notable que Cher se alejó de la música durante un tiempo, concentrándose en su carrera como actriz hasta reinventarse a finales de la década. Visto con distancia, I Paralyze no se recuerda tanto como un desastre, sino como el pequeño tropiezo que precedió a un regreso espectacular. Elton John había reinado durante los años 70 y principios de los 80 con melodías memorables y éxitos masivos, pero para 1986 atravesaba problemas personales y un evidente desgaste. Eso quedó reflejado en Leather Jackets. El álbum suena apagado, con una producción pobre, letras poco inspiradas y ninguna canción lo suficientemente sólida como para entrar en el top 40 de Estados Unidos o del Reino Unido, algo sorprendente tratándose de un artista de su nivel. Con el tiempo, el propio Elton reconoció que no se encontraba en un buen momento durante la grabación y que este fue uno de los puntos más débiles de su carrera. En lugar de mostrar el brillo y la exuberancia que lo caracterizaban, Leather Jackets ofreció un conjunto cansado y desorientado, considerado hoy el tramo más bajo de su obra en los años 80. Neil Young vuelve a aparecer por tercera vez en esta lista, una señal de lo arriesgada que fue su etapa en los años 80. Siempre ha sido impredecible, pero en 1983 llevó esa característica al límite. Everybody's Rockin' fue un álbum brevísimo, apenas 25 minutos, lleno de rockabilly y toques de doo-wop que dejaron perplejos a muchos de sus seguidores. Quienes apreciaban su folk rock profundo y expansivo, se toparon de repente con un disco que parecía más una curiosidad pasajera que un proyecto serio. La crítica lo consideró superficial y falto de inspiración, y buena parte del público simplemente lo dejó pasar. Incluso su discográfica, Geffen, reaccionó mal y llegó a demandarlo por entregar música que, según ellos, no representaba su estilo. Lo que pretendía ser una declaración irónica sobre las presiones comerciales terminó convirtiéndose en uno de los tropiezos más notorios de su carrera, recordado más como un chiste que como una obra artística. The Clash había sido, en su mejor momento, la única banda que importaba, combinando punk explosivo con un mensaje político afilado. Pero en 1985 todo se venía abajo. Varios miembros clave habían dejado el grupo, y Joe Strummer cargaba con la presión de mantener vivo un proyecto que ya no tenía la misma chispa. El resultado fue Cut the Crap, un álbum dominado por cajas de ritmos,
decisiones de producción desacertadas y un sonido que no reflejaba en absoluto aquello que hizo legendaria a la banda. En vez de los himnos punk poderosos que los fans esperaban, lo que llegó fue un disco mecánico y desigual que la crítica destrozó casi por completo. Muchos seguidores se sintieron engañados, convencidos de que aquello ya no era The Clash, sino una sombra vacía de lo que habían sido. El propio Strummer reconoció más tarde que el álbum fue un error. Con el paso del tiempo, Cut the Crap se ha convertido en un ejemplo claro de lo que ocurre cuando una banda pierde su identidad y fuerza creativa. Cuando se piensa en Kiss, vienen a la mente el maquillaje, las explosiones, las guitarras ruidosas y auténticos himnos rockeros. Pero en 1981 sorprendieron a todos con Music from the Elder, un álbum conceptual lleno de coros, arreglos orquestales y una historia fantástica. El problema fue que los seguidores que adoraban la energía directa de canciones como Rock and Roll All Night no estaban preparados para algo que sonaba más a banda sonora que a disco de rock. La crítica tampoco supo cómo recibirlo y lo calificó de excesivo y confuso. Apenas logró entrar en las listas estadounidenses y la banda, avergonzada, decidió no salir de gira para promocionarlo, algo inédito en su carrera. El cambio fue demasiado brusco y dejó a los fans más desconcertados que entusiasmados. ¿Y tú? ¿Recuerdas algún otro desastre musical de los 80 que debería estar en esta lista? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más historias del detrás de escena. Y prepárate, porque lo mejor y lo peor de la música todavía está por contarse.